SAO es esta serie super mega ultra famosa que es responsable en buena parte llevar el anime al mainstream, a masificarlo. Es uno de los grandes, ¿no? Sí, Dragon Ball, sí, efectivamente, pero estamos hablando de generación millennials atrás, ¿no? Digamos, en la siguiente generación, SAO, Sword Art Online, se encargó de eso, y no solamente de masificar la cultura del anime, sino también es, digamos, el culpable, para mal y para bien, de que haya actualmente una explosión de animes de tipo Isekai. Repaso rapidísimo para los que no sepan qué es un Isekai. Un Isekai tiene como base que una persona es enviada o reencarnada a otro mundo y tiene como misión, ese es como un tropo muy típico, salvar ese mundo, ¿no? ¿Cuál es un Isekai que todos van a conocer? Las Crónicas de Narnia. Piénsalo, estaban los hermanos ahí bien contentos en la casa del tío y atraviesan un ropero y que los traslada a Narnia precisamente. Y tienen como misión vencer a la bruja blanca, se llama, si no me equivoco. Ese, en esencia, es un Isekai, ¿no? Esa es la trama base de un Isekai. En este caso son transportados. En otras historias renacen desde el principio, o incluso en otra especie, en arañas, en slimes, en bla, ¿no? Hay incluso algunos que renacen en villanos, pero bueno. El contexto, ahora sí, de esta novela de SAO es uno donde la primera temporada nos mostró la tragedia de personas encerradas en un videojuego, y si tú te morías en el videojuego, te morías. El primer capítulo, que parece ser una historia épica, termina en un drama donde muchas personas del juego se desviven, se autobanean del chat llamado vida, y empieza a haber una crisis porque pues nunca vas a poder salir de allí. Los protagonistas, vamos a ver aquí dos de ellos, hasta el fondo es el protagonista principal, que gracias al autor no es el protagonista de esta novela, pero en segundo plano podemos ver a Asuna, que es una protagonista, la coprotagonista del primer arco de SAO, que en este es protagonista. Bueno, esto ocurre arcos después de la historia que he mencionado. Actualmente, y ahora sí vamos a la página 138, que es donde nos quedamos, estamos dando mucho contexto para que personas que no conozcan nada sepan de qué vamos a leer. Me gusta mucho leer en público, como podrán darse cuenta. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que Asuna tiene algunos problemas con su madre y decide pues entrar a los mundos virtuales de la semilla, alguno de ellos, en este caso creo que el mismo SAO, si no me equivoco, a Sword Art Online, que ya es una amalgama con otro mundo llamado Halo, que tiene fantasía pero con hadas y seres mitológicos. Entra para distraerse un poco y encuentra un reto que es que si vences a Yuki te va a dar una habilidad especial, que es Yuki es un jugador legendario increíble. Bueno, se conocieron, se hicieron amigas, formó parte de su gremio, les pide después de vencer al jefe unirse al gremio y resulta que ellas se entristecen y se desconectan del servidor. Ella se conmociona y curiosamente su novio, el protagonista de toda la saga, está ahora en este punto muy bien conectado en todo lo que tiene que ver con los videojuegos masivos de inmersión. Entonces él le da la información para que se reencuentre con su amiga querida, con Yuki. Aquí viene la parte escabrosa. El domicilio que le da Kirito a su novia Asuna, donde podría encontrar a esta chica, es el de un hospital. Aparentemente Yuki forma parte de un experimento donde, a través de una tecnología llamada Medicovoid, que inhibe todo el dolor, todas las terminaciones o la mayor parte de las terminaciones nerviosas del cerebro y lo traslada a una realidad virtual, es que ella parece que está atenuando una enfermedad terminal. Lo último que leímos es el descubrimiento de Asuna de cuál era la enfermedad que ella tenía. Voy a leer la última parte de conversación y entonces arrancamos ahora sí con el capítulo número 8. Vamos a leer más o menos media hora. Vamos a llevar con mucha más calma para tener un programa más rico y con mucha variedad. Asuna utilizó su voz temblorosa para murmurar. Finalmente, estaba aquí con Yuki en el mundo real.
Sin embargo, los últimos metros estaban obstruidos por un gran y grueso cristal, que sin importar qué, no podía atravesar. Dándole espalda al doctor, Asuna dejó salir su voz. Doctor, ¿cuál es exactamente la condición de Yuki? La respuesta fue breve, pero dolorosa. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA. Tiene SIDA la chica. Y a continuación van a contar en qué condiciones o qué pasó para que una chica tan joven tuviese esa enfermedad. En el momento en que Asuna vio este gran hospital, tuvo el presentimiento de que Yuki tenía alguna enfermedad grave. A pesar de eso, una vez que escuchó el nombre de dicha enfermedad por parte del médico con claridad, todavía se sentía incapaz de respirar. A través del cristal, Asuna miró a Yuki mientras yacía en la cama y se sentía completamente congelada. Se preguntaba si era cierto. Yuki, que era más fuerte que nadie, con más energía que cualquier persona cuando hacía algo, en realidad estaba tumbada en medio de varias máquinas. Ya estando fuera de la razón o las emociones, Asuna de plano se negó a aceptar este hecho. Soy una gran idiota, sin saber nada y sin tratar de entenderla. A medida que la niña gritó esto en su corazón, las lágrimas de Yuki, derramadas antes de que desaparecieran, decían: pero el SIDA no es tan temible como la sociedad piensa hoy en día. Al ver a Asuna que estaba clavada en el suelo, el doctor Kurahashi dijo en voz firme: incluso cuando están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, si es que puede ser tratado a tiempo, es posible contener el virus del SIDA durante unos 20 años, 10 a 20 años. A través de medicación y una gestión de salud vigorosa, es posible vivir como antes de que la infección ocurriera. Un leve sonido se escuchó. El médico de consulta estaba sentado en la silla delante de la consola. Luego dijo: sin embargo, es un hecho innegable que las posibilidades de que los recién nacidos son capaces de sobrevivir durante 5 años después de haber sido infectados por el VIH serían mucho más bajas que los adultos. La madre de Yuki-kun, cuando supo que la familia estaba infectada, todo su mundo se vino abajo. Sin embargo, su madre era cristiana desde joven y por medio de la religión y la ayuda de su padre fue que atravesó la crisis inicial y luego optó por continuar la lucha contra la enfermedad. ¿Continuar peleando? Sí, desde el momento que Yuki nació se ve obligada a luchar contra el virus para sobrevivir. Una vez que atravesó el momento más crítico, el de su pequeña infancia, fue capaz de crecer de manera segura e incluso entrar en la escuela primaria. Para un niño es difícil tomar una gran cantidad de drogas con regularidad. Además, los inhibidores nucleótidos, voy a leer otra vez esta parte, estuvo al borde y por eso se pasó. Además, los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa son medicamentos con efectos secundarios poderosos. Sin embargo, Yuki-kun todavía creía que algún día se curaría y siguió trabajando duro. Vamos a hacer una pausa. La mamá de Yuki, que estaba embarazada, recordamos, sufre este percance automovilístico, recibe la transfusión de sangre. En un acto desesperado, me parece que se infunde por parte del padre, que traía VIH. Pero ella es cristiana, ¿no? De hecho, por eso el nombre de este arco, Mother Rosario, el Rosario de la Madre, o Mother's Rosario, el Rosario de la Madre. Creo que más concretamente la religión de la familia de Yuki es católica romana, porque hay muy poca penetración en Japón del cristianismo en general. Se le tiene por algo extravagante de extranjeros, muy poca, muy poca en serio. Y la poca que se entiende como cristianismo es el catolicismo. No es raro ver en obras como doramas, se dice doramas también en Japón, en dramas japoneses, en animes, no es raro ver referencias a bodas cristianas, referencias a Navidad, referencias inclusive a la crucifixión, aunque no se entienden como algo propio, sino como algo
extranjero y repito, una extravagancia. Pero aquí, curiosamente, la convicción de la familia de Yuki sí es conforme a su religión. Me parece que en otra novela, la novela que antecede esta historia, dice Piputkas, interesante, no conocía el significado del título. Sí, ese Rosario de la Madre, Mother's Rosario. ¿Por qué? O sea, no solamente da nombre a esta técnica, ¿por qué? Aquí viene parte dura. Esto es spoiler, retro-spoiler, ¿se puede decir? Bueno, es un spoiler de la precuela de esto, que salió después, ¿no? Porque esta salió primero y después le pusieron un trasfondo. Ella, Yuki, tenía un rosario y oraba el rosario, o rezaba el rosario, para cumplir sus dos grandes anhelos. Uno es sanar y el otro es vivir una vida intensa. Sanar ella y su hermana gemela, que para efectos de esa historia ya ha fallecido. Es la única, bueno, estoy spoileando lo que voy a leer, es la única que sobrevivió, que ha sobrevivido a su familia, pero ella decidió esforzarse para mejorar el Medical Void y ayudar a otros enfermos terminales, ¿no? Sigo leyendo. Sin embargo, Yuki-kun todavía creía que algún día se curaría y siguió trabajando duro. Ella era muy trabajadora y se le notaba, ya que tuvo las mejores calificaciones a lo largo de sus años en la escuela. Tenía muchos amigos y una vez vi muchas imágenes de ella en ese momento. Ella sigue teniendo una sonrisa deslumbrante. Asuna oía la pausa del médico y un suspirar por un corto tiempo. La escuela no sabía que Yuki era portadora del VIH. Realmente esto es de esperar. Controles de salud llevados a cabo por la escuela o una empresa no se supone que incluyen los controles de VIH en la sangre. Pero justo cuando estaba en cuarto grado, por alguna razón, un grupo de padres de los estudiantes que eran de su misma edad se enteraron que Yuki-kun era portadora. Los rumores de inmediato comenzaron a extenderse. La ley estipula que no debe discriminar contra portadores solo porque estaban infectados con VIH. Sin embargo, lo triste es que no todas las personas en la sociedad piensan así. Al principio, había personas que protestaron en contra de su venida a la escuela, o bromas como llamadas y cartas, etc. Sus padres hicieron todo lo posible, pero al final tuvieron que mudarse y Yuki se vio obligada a trasladarse a otra escuela. Asuna ya no podía reaccionar. Ella solo pudo enderezarse y escuchar las palabras del médico. Y aunque Yuki-kun había trabajado mucho para ir a su nueva escuela todos los días, lo cruel estaba en ese momento empezando. El indicador que muestra el debilitamiento del sistema de inmunización CD4 comenzaron a disminuir drásticamente. En otras palabras, el virus del SIDA había comenzado a surtir efecto. Siempre he pensado que las palabras dañinas de los padres y los maestros en su escuela anterior fueron la razón por la que ella se enfermó. El joven médico intentó continuar manteniendo su voz tranquila, pero el sonido de la respiración un tanto apresurado reveló sus verdaderas emociones. Con el sistema inmunológico debilitado, podía ser infectada con facilidad por los virus y las bacterias que normalmente podría resistir. Esta situación se llama infección oportunista. Yuki-kun fue infectada por algo llamado neumonía por neumocistis y terminó hospitalizada aquí. Ocurrió hace alrededor de 3 años y medio. Yuki-kun sigue siendo positiva. Ella siempre tiene una sonrisa en su cara cada día diciendo: yo nunca perderé ante la enfermedad. Ella nunca se quejó, incluso durante los exámenes médicos dolorosos. Sin embargo, tras la puerta del doctor parecía que había empezado a moverse. Ya sea en el hospital o en el paciente, hay un montón de bacterias y virus. Una vez que se activa el virus del SIDA, solo podemos seguir tratando los síntomas que acompañan a la infección oportunista. Hablamos un poco del tema del bullying hace 2 programas, cuando vimos el caso de Fátima aquí en México, que por su afición fue lanzada, entre muchas comillas, fue lanzada de un 3er piso y actualmente, no me he actualizado de la noticia, pero corría riesgo de no volver a caminar. Y dijimos como conclusión de ese segmento:
La violencia no distingue de fandoms y la violencia no distingue de condiciones, es decir, no es por culpa del agredido. Y aquí, que es una enfermedad que tiene que ver mucho con el sistema inmune, también es afectada grandemente por las emociones. Y creo que para nadie es novedad saber que cuando uno se siente mal, tiene ansiedad o depresión, es más proclive a contraer enfermedades. Entonces, lo que para Yuki era felicidad porque ella luchaba por su vida, se transformó por el bullying en una lucha que iba a perder, ¿no? Prontamente. Llevan 3 años y medio entonces en el hospital. Después de la neumonía, Yuki Kun fue infectada con garganta cándida. En ese momento la sociedad se vio sacudida por el incidente del Nirbgir y hubo una gran conmoción. En ese momento incluso hubo una discusión para sellar la tecnología Full Dive completamente. Sin embargo, el país y algunos fabricantes habían acabado sus investigaciones del Nirbgir en el tratamiento médico. La primera Medicuboid experimental se completó en ese momento. Asimismo, se trasladó la máquina a ese hospital para iniciar los ensayos clínicos, pero a pesar de que se trataba de un experimento, la máquina original era la Nirbgir y nadie sabía lo que pasaría al cerebro si aumentábamos la densidad de salida de los pulsos eléctricos durante un largo periodo. Así pues, con esas circunstancias era muy difícil encontrar voluntarios que estuvieran dispuestos a ayudar con el experimento. Una vez que supe acerca de esto, le propuse algo a Yuki y su familia. Les dije que estoy spoileando lo que iba a leer. Asuna continuó esperando que el médico siguiera, mientras miraba a Yuki en la cama y el objeto blanco en forma de cubo que parecía tragarse su cabeza. El centro de su cabeza estaba entumecido por el frío, pero la confusa conciencia de Asuna estaba inexpresivamente pensando en sus adentros para evitar hacer frente a esta realidad. Desde el aspecto Desde el aspecto del desarrollo temprano, Medicuboid probablemente no era una continuación del Atmosphere, sino una extensión del Nirbgir. Asuna utilizaba el Atmosphere, pero no podía imaginar el sentimiento puro del mundo virtual creado a partir del Nirbgir. El Atmosphere era una máquina que tenía 3 o 4 veces el número de medidas de seguridad añadidas desde el incidente de SAO de Sword Art Online, pero al mundo virtual que se creó realmente no podía compararse con la primera generación en términos de calidad. El Medicuboid se instaló con muchas veces el número de componentes de impulsos generados en comparación con el Nirbgir, y podría eliminar por completo la sensación del cuerpo, y hasta tenía una CPU que tenía una velocidad de procesamiento muy superior al Atmosphere. En otras palabras, la abrumadora capacidad de que Yuki presentaba en Algen Online, era Algen Online, pensé que era SAO, se debe a las características sobresalientes de esta máquina. Asuna tuvo este pensamiento por un momento, pero inmediatamente rechazó la idea. Las impresionantes habilidades de Yuki con la espada han superado el nivel que las características de una máquina podían crear. En cuanto al talento en batalla, la capacidad de Yuki fue suficiente para que coincidiera con las de Kirito, y tal vez incluso vencerlas. Spoiler, Yuki no le gana a Kirito. No me gusta porque Kirito siempre lo inflan. En cuanto a Kirito, Asuna sabía la razón por la que se hizo tan fuerte. Era porque pasaba mucho más tiempo luchando en el frente que nadie más en los 2 años donde fueron encarcelados en SAO. Si ese era el caso, ¿cuánto tiempo había estado Yuki en el mundo creado por el Medicuboid? Como puedes ver, el Medicuboid es una máquina delicada. El Dr. Kurahashi, quien se quedó en silencio por un rato, empezó a hablar de nuevo. Como puedes ver, la máquina de prueba Medicuboid es una que necesita mucho mantenimiento cuidadoso. Dicho de otro modo, tenía que estar en un lugar donde el aire estuviera libre de polvo, bacterias y virus. Una vez que el paciente está dispuesto a entrar en la sala estéril, podría reducirse drásticamente el riesgo de infección. Era por esto que he sugerido a Yuki-kun y su familia para que aceptara este experimento. Sin embargo, incluso ahora todavía me pregunto si esto era lo mejor para Yuki-kun. Cuando se trata el SIDA, la calidad de vida es algo que tiene que ser muy importante.
El médico debe tener en cuenta cómo mejorar y maximizar el estilo de vida del paciente durante el tratamiento. Desde ese sentido, el voluntario que aceptara este experimento no se consideraría bueno cuando se trata sobre una calidad de vida. Ella no podía salir de la habitación estéril y no podría relacionarse con nadie. Mi propuesta realmente no molestó a Yuki-kun y sus padres. Sin embargo, fueron probablemente a las expectativas de este mundo virtual desconocido, lo que hizo que Yuki-kun decidiera esto. Ella accedió a participar en este experimento y entró en la habitación. Después de esto, Yuki-kun continuó permaneciendo en este Medical Void todo este tiempo. Todo este tiempo quiere decir, así como he dicho, casi nunca Yuki-kun volvió al mundo real, o mejor dicho, no podía. Durante el tratamiento de enfermos terminales, usaríamos la morfina para aliviar el dolor del paciente. Para Yuki-kun, se utilizó la función de eliminación de los sentidos del Medical Void para reemplazar a la morfina. Ella ha estado en todo tipo de mundos virtuales, de viaje, excepto unas pocas veces al día en la que se recogieron los datos, por supuesto. He hablado con ella en ese mundo. En otras palabras, está en dive durante 24 horas al día. ¿Durante cuánto tiempo ha sido así? Desde hace unos 3 años. Al oír la simple respuesta del médico, Asuna no pudo decir nada. Antes de hoy, Asuna había pensado que entre todos los usuarios del Amo Esfera en el mundo, los que tenían más experiencia en inmersión deben ser los antiguos jugadores de SAO, incluyéndola a ella. Pero ahora sabía que estaba equivocada. Esta delgada chica delante de ella era la más pura viajera virtual del mundo. Esta era la razón por la que Yuki se hizo fuerte. ¿Tú te convertiste en una residente de este mundo ya? Kirito una vez le preguntó esto a Yuki. Él debe haber sentido que Yuki era similar a él en algunos aspectos durante su corta batalla. Asuna se dio cuenta de que alguna especie de creencia comenzó a extenderse dentro de ella. Era como si estuviera de pie delante del espadachín que la superó, ofreciendo su amada espada a este espadachín. Tenía esa sensación. Ella cerró los ojos y bajó la cabeza. Por cierto, qué pena, qué lástima, en serio, que A1 Pictures, que es quien llevó al anime esta historia, no se haya animado a revelar la enfermedad de Yuki, porque esto es oro, este tema merecía tener una adaptación. De hecho fue muy bello adaptado, no me malentiendan, es un muy buen arco, grande el arco, pero si hubiera tenido también esta parte, que es como con mucho cariño el autor desglosa lo que es el SIDA, desglosa muchas cosas, las va explicando, hubiera sido revolucionario en más sentidos de lo que ya fue este arco de Mother Rosario, que de hecho pasó muy desapercibido. Sigo leyendo. Después de un momento de silencio, Asuna volvió a mirar al doctor Kuraashi. Gracias por dejarme ver a Yuki. Ella debería estar bien si continúa estando aquí, ¿verdad? Ella puede continuar su viaje a través de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, el médico no respondió a la pregunta de Asuna directamente. Se sentó en la silla frente al panel de control, tenía las manos colocadas junto a las rodillas y luego miró a Asuna con una expresión constante. Incluso si ella está en una sala estéril, es imposible eliminar las bacterias y los virus que ya estaban en su cuerpo. Con el debilitamiento del sistema inmunológico, continuarán multiplicándose. Ahora mismo, Yuki está infectada por el citomegalovirus y las no microbacterias tuberculosas, y ella casi ha perdido toda la visión. La encefalitis causada por el VIH está empeorando, y creo que probablemente no sea capaz de mover su cuerpo por su cuenta. Ella estuvo infectada por el VIH desde los 15 años. El SIDA comenzó a actuar hace 3 años y medio. Ahora mismo la condición de Yuki está en un estado terminal. Está claro que ella sabe de esto. Supongo que sabes la razón por la que Yuki desapareció justo ante tus ojos. ¿Cómo podría ser? Asuna abrió mucho los ojos y negó con la cabeza ligeramente. Sin embargo, ella no podía ignorar lo que acababa de oír.
Yuki siempre dudaba sobre si ella... Yuki siempre dudaba sobre si ella... ¿A dónde me quedé? Yuki siempre dudaba sobre si ella debería estar con Asuna. La razón por la que lo hizo fue para ella, porque ella realmente se preocupaba. Lo hizo para evitar que Asuna se sintiese herida. ¿Sí va aquí o me salté? Sí. Algo no me cuadro aquí. Lo hizo para evitar que Asuna se sintiese herida el día que tuviera que irse. Ok, ya entendí. No se trataba solo de ella, porque Shiune y los otros Sleeping Knights, los miembros de su guild, entendieron la verdad, que ellos tendrían la actitud de un grupo misterioso. Sin embargo, Asuna nunca se dio cuenta y nunca trató de pensar en ello. Ella simplemente siguió infligiendo más dolor a Yuki. Recordó las lágrimas que derramó Yuki antes de desloguearse en el Palacio de Hierro Negro. Asuna sintió un dolor en su corazón. En ese momento, Asuna pensó en algo e inmediatamente miró al doctor. Entonces, doctor, ¿Yuki tiene una hermana mayor? Al preguntar esto, el médico inmediatamente frunció el ceño, como si estuviera sorprendido por esta declaración. De repente, y dudó por un momento, antes de asentir con la cabeza lentamente. No se trata de Yuki en sí misma, así que no me lo dice. Sí, ella tiene una hermana gemela mayor. Fue esa cesárea lo que le causó esta tragedia. El médico parecía estar buscando a través de sus recuerdos. El nombre de su hermana era Aiko, y ella también estaba alojada en este hospital. Ambas hermanas gemelas no eran similares. La hermana mayor siempre sonreía en el pasado. En silencio protegía a la enérgica y animada Yuki. O si su aspecto se asemejaría a ti, algo. ¿Por qué pasado? Asuna murmuró en el fondo de su corazón y se quedó mirando al doctor y el médico, que pareció oír la voz del corazón mientras añadía. La voz de su corazón mientras añadía. Los padres de Yuki-kun murieron hace 2 años y su hermana murió hace 1 año. Lo que ella pensaba que debía comprender perdió todo significado. En ese mundo, Asuna vio muchos casos de incontables personas muriendo y ella estuvo al borde de la muerte. Por lo tanto, ella sentía que entendía el significado de la vida y la muerte. Ella no sabía que no podía cambiar este hecho que ocurría frente a ella aunque luchara. Solo conocía a Yuki de unos días, pero después de saber de su pasado y de su situación actual, Asuna todavía no podía aceptar un hecho tan pesado y solo podía apoyar su cuerpo en el grueso cristal que tenía delante. El significado del término realidad había parecido corroerse y volverse borroso, incluso desaparecer completamente hasta el final. Asuna bajó la cabeza y puso su frente sobre la superficie helada. Yo he luchado duro, así que ¿qué hay de malo en insistir en un poco de felicidad? Asuna siempre tuvo este presentimiento y por eso tenía miedo del cambio. No se atrevió a discutir con los demás y solo podía encontrar todo tipo de excusas para la cobardía y el silencio. Sin embargo, Yuki estaba luchando desde que nació. Ella continuó luchando contra esta cruel enfermedad que trató de tomar todo lejos de ella. Incluso después de saber que al fin estaba cerca, ella todavía era capaz de mostrar una sonrisa deslumbrante. Asuna cerró los ojos con fuerza y gritó a Yuki, que viajaba en un mundo distante desde lo profundo de su corazón: déjame verte de nuevo, solo una vez. Esta vez, una vez que se encuentren, ambas deben continuar hablando por un largo tiempo. Yuki dijo en una ocasión que algunas cosas tienen que ser hechas a través de medios forzosos para que la otra parte entendiera. Si no podía sacudir lejos su lado débil y dejar todo su peso al hablar con Yuki, no había necesidad de que ambas partes hablaran. Asuna finalmente sintió un líquido caliente que salía de sus ojos. Ella colocó su mano derecha sobre el cristal y ejerció fuerza en sus dedos, mirando como si estuviera buscando cierto tipo de contacto en esa superficie resbaladiza. En ese momento, una voz suave llegó de alguna parte. No llores, Asuna. Asuna rápidamente levantó la cabeza sorprendida.
Ella sacudió a un lado las gotas de agua en sus pestañas y abrió los ojos mirando a Yuki, que estaba acostada en la cama. El pequeño perfil no era diferente de antes, todavía tendida. La máquina que cubrió el rostro de Yuki no cambió en absoluto. Sin embargo, Asuna notó una luz azul parpadeante en el panel del monitor frente al cristal. Las palabras detrás de la pantalla eran diferentes a las anteriores. Mostraban las palabras usuario hablando. Y terminamos esta sección. Terminamos el capítulo 8 con esta muy bonita ilustración del momento en que está viendo el panel iluminarse, ¿no? De que está hablándole Yuki. Va a empezar la conversación de ambas chicas. Creo que aún no terminé el capítulo, pero a ver, vamos a ver cuánto le queda. Aún como quedaban casi 5 minutos, a lo mejor me leo un poco más. Pensé que ya había acabado. Falta todavía un poco. Ahora vamos a leer un poco más después de la ilustración, para no quedarnos ahí en ascuas de que va a empezar a hablar. Hubiera sido un buen cliffhanger. Pero bueno, seguimos leyendo un poquito más de esta novela, el capítulo 8 de la novela número 7 de SAO, Sword Art Online Mother Rosario. ¿Yuki? Asuna murmuró y luego habló con una voz temblorosa pero clara. ¿Yuki? ¿Estás ahí? Asuna inmediatamente echó la respuesta. Parecía que la voz venía desde el micrófono instalado en la pared. Es a través de la cámara, pero puedo verte, Asuna. Es increíble. Te ves tal como en el juego. Gracias por venir a verme. Yuki, yo quería decir algo, pero no sabía lo que debía decir. Esta ansiedad que no podía describirse en el pecho de Asuna se sentía incómoda, pero antes de hablar, la voz se oyó por encima de su cabeza de nuevo. Doctor, por favor, ¿puede Asuna utilizar la habitación de al lado? Asuna estaba perpleja y miró a su alrededor, buscando ver al doctor Kuraashi. Parecía estar meditando sobre algo. Sin embargo, de inmediato mostró una sonrisa y asintió con la cabeza antes de decir: está bien, hay un asiento que uso para hablar y una Amo-Sphere. La puerta puede ser cerrada por dentro, pero por favor trata de no exceder los 20 minutos. En cuanto a los procedimientos, yo tengo que explicarlos, no tengo que explicarlos. Yo lo tengo. Asuna apresuradamente asintió y luego volvió a mirar a la chica que estaba en el médico Void. La voz de Yuki resonó de nuevo. La aplicación del programa de lanzamiento Halo está instalado en su interior. Una vez conectado, nos encontraremos en el lugar que nos conocimos. Ok, lo tengo. Espera un momento, estaré allí. Asuna dijo con una voz firme. Hizo una reverencia al doctor Kuraashi detrás de ella y se volvió. Ella dio unos pasos hacia la puerta en lo profundo de la sala de observación y levantó la mano en el escáner. La puerta se deslizó a un lado y de inmediato se lanzó dentro. ¿Qué había detrás de la puerta? Había una habitación que era la mitad del tamaño de la sala de observación. ¿Y mi cursor? Ahí está. Había dos. Uy. ¿Qué pasó? Se me trabó. Cuando más seguro estaba. Ahí está. Sí, había 2 sillones de cuero negro en el interior y apoyo para la cabeza. A ambos lados tenía un familiar anillo en forma de casco. Asuna se apresuró a cerrar la puerta. Puso su bolsa en el suelo y se acostó en la silla más cercana. Ella utilizó el botón de la palanca para ajustar el ángulo de inclinación de la espalda y luego levantó la Amo-Sphere antes de ponerla en la cabeza. Ella respiró hondo, apretó el interruptor y vio una luz blanca delante de ella. La conciencia de Asuna dejó al mundo real. Al despertar como la usuaria de estoque de la raza Undyne, Asuna literalmente salió volando de la habitación de la sala del bosque antes de que sus sentidos incluso se acostumbraran al uso del VR. Apreté el que no era. Ella agitó sus alas en el aire para deslizarse y de inmediato salió volando por la ventana sin tocar el suelo. En este momento estaba a punto de amanecer en Alfheim y el espeso bosque estaba cubierto de niebla.
Se dio la vuelta en el aire y de inmediato se levantó rompiendo a través de la niebla. Asuna llevó las manos cerca de ella y siguió corriendo por el centro del nivel. Le tomó menos de 3 minutos por el aire llegar a las calles principales. Luego, Asuna voló directamente hacia el centro de la plaza y cayó delante de la puerta de transferencia. Mientras innumerables jugadores la miraban con ojos abiertos, se dio la vuelta y utilizó una parada de emergencia. Luego salió del portal en el movimiento. Luego saltó al portal en el momento que se detuvo. Transferi Panarese. En el momento en que ella gritó, una luz color blanco azulado, inmediatamente fluyó como una cascada empujándola hacia arriba. La transferencia inmediatamente terminó. Una vez que salió de la puerta de transferencia, estaba la principal plaza central de Panarese, en el nivel 24. Asuna pateó con fuerza el suelo de piedra a su derecha y se lanzó hacia el cielo. Esta vez ella voló hacia una isla del norte de la capital. La chica, que estaba volando a toda velocidad, dejaba imágenes residuales en el agua que vibraba. En un corto periodo de tiempo, vio el perfil de un gran árbol. Se sentía como si el suelo en la base del árbol contra Absolute Sword. En un corto periodo de tiempo, vio el perfil de un gran árbol. Se sentía como si el duelo en la base del árbol contra el Absolute Sword Yuki se había llevado a cabo hace mucho tiempo. La isla, que estaba llena por completo en ese entonces, podía decirse que estaba completamente en silencio. Asuna, mientras desaceleraba, iba alrededor del árbol y se dispuso a aterrizar. Como había una espesa capa de niebla por debajo, no podía ver el suelo. Allí lo dejamos. Nos quedan como 4 páginas de este capítulo, pero ahí lo dejamos. Fue una lástima que A1 Pictures no se haya animado a adaptar todo el trasfondo de la enfermedad de Yuki, ¿no? Le da mucho más fuerza, pero con todo, este arco es el más, no voy a decir serio, o sea, hay muchos arcos serios y muchas tramas complejas, pero es el más cercano, creo que es el que más podríamos empatizar y llorar, aunque creo que muchos de nosotros hayan sufrido por una enfermedad, no estén sufriendo una enfermedad terminal. Pero ahí está otra vez, ¿no? No recordaba, fíjense, no es broma, no recordaba que la familia de Yuki era cristiana, se me había olvidado ese detalle, pero sí, ese es el trasfondo del Mother Rosario. Yo recordaba bien que Yuki tenía su rosario y oraba y rezaba con él por sus sueños, para cumplir sus sueños, ¿no? Al Dios cristiano. Digo, tampoco es un tratado de cristianismo, pero ella tenía su fe en él. Pero no recordaba que su familia, y no recordaba que esto fue inculcado por la madre, que lleva, para efectos de la novela, 3 años fallecida. Ahí me colocan en los comentarios que les ha parecido esa lectura. No lo hice la vez pasada, pero voy a extraer solamente la sección de la lectura. Y lo que vamos a hacer es tener una playlist, una lista de reproducción de los capítulos que he leído. Solamente he leído parte del 6, el 7 y ahora el 8. No he leído los previos, ¿no? Digo, ahí está la historia, cómo llegamos a este punto, pero para efectos de lo que yo quería mostrar, no es tan importante. Esta es la parte, la melcocha, ¿no? Estamos justamente, dejen ver qué porcentaje del libro llevamos. Estamos en la página 149 actualmente. 149, nos quedan, son 201, nos quedan 52 páginas para concluir el libro. Concluir esta bella historia, repito, el arco Mother's Rosario del anime Sword Art Online, en este caso de la novela ligera de Sword Art Online. Y estamos aquí en The Tokyo Jerusalén de Chill y vamos a pasar a otra sección. Debería tener una cortinilla o algo, ¿no? Mi cortinilla va a ser de café. Esta emisión es Esta emisión es patrocinada por Café de Corbata. Salud.
Perdón, mis modales. ¿Te puedo ofrecer un café? Aquí tienes.